Y vamos a comenzar leyendo estos 6 versículos y podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras y tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta noche vamos a aprender qué dice la carta que Jesús escribió a la iglesia en Sardis. Es muy importante para entender que mucho de lo que acontecía en aquellos días en esa región de lo que hoy en día es Turquía giraba en torno a 2 principales templos paganos dedicados a Artemisa. Uno de esos templos estaba en Sardis. Básicamente, esto era el centro de adoración de la diosa Artemisa, pero también era un centro bancario y comercial. En su día, estos templos desempeñaban diversas funciones. Eran usados políticamente para congraciarse con el emperador. Eran usados económicamente como centros bancarios. Y también eran usados espiritualmente para que la gente peregrinara a rendir homenaje a sus dioses y diosas. Había más de 50 dioses y diosas a quienes adoraban en esa región en aquel tiempo. También tenían templos más pequeños dedicados a dioses menores, pero la gran diosa era Artemisa. Lo que ocurría en Sardis era mucha actividad demoníaca. La teología de la Biblia dice que las personas son buenas y malas. Algunas aman a Dios y sirven a Dios y crecen en santidad. Otras no aman a Dios y no sirven a Dios y crecen en impiedad. Así como las personas son seres, hay seres espirituales llamados ángeles, seres creados para servir a Dios. Algunos son santos y otros son impíos. Algunos sirven a Dios y otros se oponen a Dios. Algunos obedecen a Dios y otros desobedecen a Dios. Algunos dicen la verdad, otros dicen mentiras, pero todos son poderosos. Lo que pasaba era que cuando había un centro como aquel lugar, la gente venía y a tener encuentros con los demonios. Soñaban y venían para que les interpretaran los sueños. Tenían revelaciones sobrenaturales. A veces estaban sanados. Resulta que tenían unas experiencias espirituales muy profundas e importantes en ese lugar, pero todo era demoníaco. Así como en nuestros días, estas otras religiones pueden tener experiencias espirituales, curaciones sobrenaturales, poderes milagrosos, pero no provienen de Dios. Por eso dice en 1 de Juan que debemos probar los espíritus, porque no todo espíritu proviene de Dios. Si no crees en lo demoníaco, el enemigo ya te ha derrotado y consiguió un plan para engañarte que consiste en hacerte creer que Él no existe, lo cual es una de sus tácticas. Regresando a la persona que estaba escribiendo este libro de Apocalipsis, Juan,
Juan se encuentra en la isla de Patmos y está exiliado. Y Cristo se le aparece y le da un mensaje para la iglesia aquí en Sardis. Vemos a Jesús en el cielo. Y después de su ascensión, mirando hacia abajo a la ciudad de Sardis, y ve lo que está pasando y les escribe una carta. Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Eso dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En Sardis el emperador había hecho una moneda de sí mismo, y que muchas personas que leían esta carta las tenían en sus bolsillos. En esta moneda además aparecían 7 estrellas. Y en la pantalla podemos ver la moneda. Entonces aquí tenemos la imagen del emperador, y también él está sentado sobre el mundo. Y mira, él está diciendo: estoy en control de todo. Y mira, hay 7 espíritus. Él está usando la identidad de Dios en esto. Entonces, podemos ver que dice, versículo 1, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces, el emperador está diciendo que Él es Dios. Y aquí Cristo está escribiendo una carta a esta iglesia y está diciendo que el emperador no es el Señor, y no es el Dios, y no es el Salvador. Cristo está diciendo: yo soy tu Señor, tu Dios y tu Salvador. El emperador no es el soberano de las estrellas, eso soy yo. Aquí Cristo está mostrando su autoridad suprema exaltada después de su resurrección. Dice, al fin del versículo 1, dice: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ese no es un cumplido, ¿verdad? No me gustaría tener Jesús escribiendo una carta a mí diciendo: mira, el 10, yo no quiero decir esto, pero estás muerto. He encontrado una rama en la yarda y estuve mirando esta rama y con hojas muertas, y estoy pensando: wow, no me gustaría tener esto en mi florero porque está muerto. Está muerto, ¿no? Y cuando estamos mirando a esta rama con hojas muertas, si estoy pensando de dar esto a alguien, creo que la persona va a decir: no, y rechazar lo que quiero dar, ¿no? No me gusta tener esto. Si una persona estaba dándome esto, creo que yo puedo decir: oh, sí. Y cuando la persona no está mirando, yo puedo ponerlo en el basurero. Pero aquí podemos ver que Jesús dice: estás muerto. Y no es un cumplido. No es un cumplido. Les dice a la iglesia: ustedes tienen una reputación asombrosa de estar vivos, pero yo sé que están muertos. Cristo les escribe a las 7 iglesias en Apocalipsis, y algunos de ellas reciben elogios muy buenos y positivos de su parte. Otras son objeto de muy fuertes críticas y condenaciones. Esta es una iglesia de la cual no tiene nada bueno que decir. Es apenas una iglesia muerta. Y les dice: están muertos. No dice: bueno, no quiero decir malas cosas de ti. Pero Él está dando el punto. Ustedes están muertos. Cristo les escribe a las 7 iglesias aquí en Apocalipsis con estas palabras. Y Él está diciendo: están muertos. ¿Por qué dice el versículo 2? Dice:
Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Expliquemos lo que Cristo dice a su iglesia. Siempre es importante que consideremos lo que Cristo le dice a la iglesia. ¿Nos criticaría? ¿O corregiría? ¿Qué les daría individualmente a ustedes si les escribiera una carta? ¿Qué le daría a nuestra iglesia? Yo veo que este capítulo, esta historia, esta carta de Sardis, no solamente fue para Sardis, pero también es para nosotros como una iglesia. Podemos aprender de este texto cómo vivir vidas que agradan a Dios. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Aquí, Cristo tiene una carta específica. Y como dije primero, no hay incentivación. No dice nada loable. Dice, ustedes están muertos. ¿Alguna vez han visto una iglesia muerta? No sirve para nada en absoluto. Así es la iglesia en Sardis. Podemos ver que Jesús está escribiendo su carta con el punto y dice, ustedes están muertos. En contexto, una cantidad de personas se congregan en el templo de Artemisa. Están muy comprometidos con el demonismo. La adoración pagana del medio ambiente. La adoración de dioses y dioses falsos con dar de su tiempo, su talento y tesoro. Y son muy devotos. Y por allí cerca hay una iglesia a la que no le importa a Cristo y la que no le importa a la gente. Los que tienen pecado en su vida no pueden esconder un secreto de Dios. Si tú tienes pecado en tu vida, no lo puedes del Señor Jesús. Él ve y lo sabe todo. A veces no queremos confesar nuestro pecado porque no queremos ser sorprendidos. Por eso echamos la culpa y lo negamos, lo ignoramos, lo minimizamos y también lo ocultamos. Cristo está diciendo, tráigamelo a mí. Los abrazaré, me encargaré del pecado, los vestiré de justicia de blanco. Después podrán ir y vivir santamente como mi pueblo. Esto es una invitación que Cristo les da. En ese área, en aquellos días, pasaba esto. Y lo interesante es que hoy en día solo hay unos cuantos cristianos potenciales en esta región. Y no hay iglesia necesariamente de qué hablar. Ya no es un área grande y muy poblada también, La pregunta es, ¿qué nos impulsaría a actuar para que finalmente escuchemos a Cristo decirnos lo mismo? ¿Qué nos impulsaría a actuar si Cristo escribiera una carta a nuestra iglesia o a nuestra familia, diciendo simplemente están muertos? Eso es diferente que un periodo de sequía espiritual. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una temporada de sequía espiritual?
siente como está un poco seco ahora. Eso no es lo mismo de estar muerto. La sequía espiritual dice, siento como si no estuviera conectado con el Señor. Eso me molesta y quiero soportar eso. La muerte espiritual dice, siento como si no estuviera conectado con el Señor y eso no me molesta. En verdad no me interesa conectarme con el Señor. Así que debemos distinguir entre la sequía espiritual y la muerte espiritual. Y podemos llegar a ese estado dependiendo del concepto que tenemos de la iglesia. Cuando naciste, estabas en la iglesia como cuando uno nace en su país, pertenece a una gente. Pero no era verdaderamente una relación personal, apasionada, amorosa e íntima con Cristo. A veces es como un club social. Ahí es un buen sitio para establecer contactos, ¿no? A veces es lo que hacemos por sentirnos culpables y decimos, me siento mal, pero cuando hago algo muy malo, asisto a la iglesia y eso me hace sentir un poco mejor. Siento que al menos le he dedicado un poco de tiempo a Dios o di un poco de dinero. Por tanto, por cualquier razón, podemos llegar al punto en que simplemente estamos muertos. Les haré algunas preguntas. Asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, dar dinero por causa del Evangelio. Tenemos que saber la razón que estamos asistiendo a la iglesia. No solamente es yo siento bueno, yo quiero sentir muy bueno. Tenemos que saber que el cristianismo no es un montón de cosas que tenemos que hacer, sino son cosas que tenemos el privilegio de hacer. Si Dios nos ama, si sus caminos son buenos, si Él es un Padre amoroso, nos invita a estar en comunidad con Él y también con su pueblo, las personas que son creyentes, que están reunidos en su nombre. No nos ordena hacer algo desagradable, nos invita a hacer muchas cosas agradables. Y todo eso depende en realidad del concepto que tengamos de Dios. Para los cristianos que estaban en Sardis, no parece que haya sido algo que les interesaba mucho. Su cristianismo se había convertido en una obediencia religiosa conformista. Permítanme decirles que toda cosa viviente cambia. Y estamos pensando en la iglesia en Sardis. Sí, también la iglesia de Sardis, en un sentido, pero no ha cambiado mucho. Sigue igual como era casi 2000 años. Porque está muerto. Las cosas muertas no cambian. Las cosas vivas cambian, ¿no? Algunos ejemplos que yo puedo dar como podemos entender es, por ejemplo, tengo un sobrino de 9 años. En 5 años cambiará, ¿verdad? Si ustedes tienen niños, sus niños van a cambiar. El 26 de enero voy a estar casado y mi vida cambiará. Es un anuncio para ustedes, para que ustedes sepan. Cualquier cosa vive, cambia, crece o muere. La pregunta no es si habrá cambio en las iglesias. La pregunta es si el cambio será para vida o para muerte. ¿Serán cambios de progreso y de rebeldía y pecado? Habrá cambio, ¿no? Habrá cambio. Aquí en nuestra iglesia,
¿Qué es su tendencia inicial en cuanto al cambio? ¿Es resistirse al cambio? ¿Su tendencia inicial es abogar por la tradición? ¿Su tendencia inicial es separarse a las cosas que considera conocidas o cómodas? ¿O se regocija en que haya nuevas oportunidades para que la gente conozca a Cristo? Por tanto, cambiar es bueno, ¿no? De otro modo, no tendríamos esta actitud paternal. Y ustedes, los que son padres, papás, ¿están de acuerdo en que tener hijos fuerza en cambio? Por ejemplo, si están asistiendo a una escuela, no quieres que estén con el grupo malo, ¿no? Que toman drogas, que toman alcohol. No quieren que ellos lo hagan, ¿no? Quieren que ellos siempre hacen buenas cosas. En un sentido, ustedes, como padres, quieren que sus niños, sus hijos, hacen buenas cosas. Entonces, si hay malas cosas que están haciendo, quieres ayudarles a cambiar sus acciones, ¿no? ¿Qué cambia cuando tienen hijos? He visto en una sola palabra todo. He visto esto. Su horario, su presupuesto, su salud y cuándo duerme. Pero se escoge al camino porque es una nueva vida, por lo cual acepta el inconveniente. Es muy semejante en la iglesia. Como cristianos queremos dar la bienvenida a los recién nacidos, los bebés. Y los que recién nacidos espiritualmente. Estos son cristianos recién convertidos. Les damos la bienvenida a la iglesia y debemos estar dispuestos a cambiar para acomodar ese crecimiento, ¿no? Este es el mensaje principal que Cristo tiene para la iglesia de Sardis. Luego dice, obedézalo como si hubieran estado durmiendo y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Es decir, tomen cualquier cosa que parezca una posibilidad e invierten tiempo, recursos y energía en ello. Les dice, obedézalo. ¿Obedecer qué? Lo que han recibido y oído. ¿Qué son las cosas que han recibido y oído? La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad viene de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Si queremos conocer la verdad, ¿dónde necesitamos estar? Tenemos que estar en la palabra de Dios. Si no estamos en la palabra de Dios, no vamos a aprender más de quién es la verdad. Dice, y arrepiéntete. Amigos, es una invitación a nosotros. No solamente fue una invitación a su iglesia en aquel entonces, pero también es una invitación a nosotros. Si hay cosas que estamos haciendo que no están cosas que son buenas ante Dios y tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que escuchar, ¿no? Jesús está hablando y Él escribió una carta a la iglesia en Sardis. Y Él estaba diciendo, está muerto. Tu iglesia está muerta. Podemos aprender de lo que sucedió en aquel tiempo, ¿no?
Y lo que Cristo está diciendo es que aunque estén muertos espiritualmente, aunque su familia esté muerta espiritualmente y su iglesia esté muerta espiritualmente, podemos arrepentirse de nuestros pecados, ¿no? Las cosas pueden mejorar. Jesús no dice, bueno, porque estaban haciendo malas cosas, adiós. Pero las cosas pueden mejorar, pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados, tomando nuestras deudas en la cruz para que pudiéramos llegar a Dios, para que podamos cambiar, para que podamos vivir vidas que agradan a Dios y no agradan a la gente. Las cosas pueden cambiar. Y nunca es demasiado tarde mientras tenga vida. Por tanto, hay esperanza. Dios nos da una oportunidad por medio del arrepentimiento. Y les dice a los creyentes que sigan adelante, que perseveren, que caminen en santidad, que se vistan de la blanca justicia de Cristo, que no se desanimen. Les dice que escuchen al Espíritu Santo. Algo que dice a cada una de las iglesias en Apocalipsis. A veces tenemos que reconocer dónde estamos con Dios. Si tenemos preguntas, dudas, ¿dónde estamos con Dios? ¿Dónde necesitamos estar? Tenemos que estar en la palabra de Dios. En verdad, esta iglesia no existe para nosotros. Esta iglesia no existe para mí. No existe para ustedes, sino a Dios. Estamos aquí para servir a su pueblo y estar en su misión. Porque lo que mata una iglesia es esto. Cuando hay más consumidores que contribuyentes. Eso es lo que mata una iglesia, ¿no? Toda iglesia tiene consumidores. Hay personas que llegan a la iglesia porque quizás no tienen una casa, quizás no tienen dinero. Y están diciendo, después del servicio, hablando con el pastor o algo así, o una persona encarga a la ofrenda y dice, bueno, mañana es el fin de este mes y tengo que pagar los gastos y todo y no tengo dinero. Perdí a mi trabajo. No tengo trabajo nomás y necesito dinero. A veces podemos hacer esto en la manera incorrecta. Estamos llamados para ayudar a nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Como creyentes necesitamos ayudar a los unos a los otros, ¿no? Tenemos que hacerlo y amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que dice las Escrituras. Es lo que dice la verdad, quién es Cristo. Necesitamos recordar que en realidad somos la iglesia y tenemos el privilegio de servir a Dios y su pueblo y los perdidos. Como un acto de adoración, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado a ponerlos en práctica en la iglesia. Para que la iglesia florecerá y nosotros recibiremos bendición. Entonces les pregunto, primero, ¿dónde se encuentran? ¿Están muertos o vivos? Segundo, cuando regresan a casa,
¿Hay alguien muerto con el que debe hablar? Cristo habla a los muertos. Yo puedo decir que cuando no tenía Cristo en mi corazón, físicamente estuve viviendo, pero con Dios no estuve viviendo. Pero en el momento que recibí el Señor como mi Salvador y Señor, tuve vida, porque Dios me dio vida. Lo que hacemos no es para nosotros, sino para Dios. Cristo habla a los muertos, a los que son espiritualmente muertos. Están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y les dice, esto está mal. Esto es inaceptable. Esto no puede continuar. Las cosas tienen que cambiar ahora. Hemos aprendido cosas en este texto, ¿no? Pero yo quiero que ustedes saben lo que dice esta porción en capítulo 3, estos 6 versículos. He visto 6 mandatos que Dios dio a la iglesia en Sardis. Primero dice despierta, versículo 2 dice despierta. No pueden aprender nada, no pueden hacer nada si ustedes están durmiendo, ¿verdad? Si ustedes están durmiendo, la cosa que puedes hacer es soñar solamente. ¿Qué estás haciendo? Pero dice, despierta. Y luego dice, reaviva lo que aún es rescatable. No dice, cuando pienses, puedes cambiar algunas cosas. Dice, despierta y reaviva lo que aún es rescatable. Pero ¿cómo podemos hacer esas cosas? Dice, en versículo 3, dice, recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Tenemos que recordar lo que hemos recibido y oído, ¿no? Si queremos cambiar algo, tenemos que usar lo que hemos aprendido para cambiar algunas cosas. Luego dice, obedécelo. Hemos escuchado. La cosa que tenemos que hacer es obedecer lo que hemos aprendido. Entonces tenemos que poner en práctica las cosas que hemos aprendido. Pero si hay pecado entre nosotros, como una iglesia, tenemos que arrepentirse de nuestros pecados. Tenemos que ir a Dios y decir, Señor, he pecado contra ti. Y no quiero vivir así. No quiero vivir mis pecados nomás. Yo quiero vivir en santidad. Tenemos que estar despierta. Dice reaviva. Dice recuerda. Dice obedécelo. Dice arrepiéntete. Y luego dice, versículo 6. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, oiga. No dice si quieren escuchar. Pero dice, el que tenga oídos. Tenemos oídos, ¿no? Podemos escuchar. Yo puedo escuchar también. Pero realmente no está diciendo escucha con nuestros oídos aquí, nuestros oídos. Pero reconocemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Es nuestra casa. Estamos viviendo adentro, ¿no? Pero tenemos la persona real que está viviendo
en la casa aquí tiene que responder. Si estamos en la iglesia, si estamos escuchando al predicador, podemos usar nuestros oídos y luego tenemos que hacer una cosa. Tenemos que responder, ¿no? Hemos visto en los fines de las cartas de para las iglesias que Cristo escribió a ellos para hablar de las necesidades que necesitan cambiar o que están haciendo. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, es para nosotros hoy. Jesucristo, como estoy diciendo antes, que este texto no solamente fue para la iglesia en Sardes, solamente, es para nosotros hoy. Y tenemos que responder. Pero si no sabemos dónde estamos, ¿cómo podemos responder? Tenemos que examinarnos. ¿Dónde estamos con Cristo? Tenemos que hacer esto individualmente para que seamos una iglesia viva, que seamos una iglesia que va a dar siempre Dios el crédito. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que puedes ayudarnos. Con el poder del Espíritu Santo te pido que puedes abrir nuestros corazones a conocer a nosotros mucho mejor. Entiendo, Señor, que podemos vivir vidas que no son de nosotros. Estamos viviendo una vida como otra persona. Estamos mirando a una persona y estamos viviendo con ellos, como ellos, pero no estamos viviendo la vida que quieres para nosotros. Señor, queremos ser una iglesia viva y no queremos ser una iglesia muerta. Ayúdanos, Señor. Individualmente, Señor, háblanos para que podamos saber tu verdad. Y cuando estamos en tu palabra, Señor, abre nuestras mentes, Señor, nuestras mentes, para que entendamos mejor quién eres tú, para que podamos edificar tu iglesia, para que tu nombre sea exaltado. Te damos gracias, Señor, por esta carta, que no solamente estabas escribiendo esta carta a la iglesia en Sardes, pero también a nuestra iglesia, para mostrarnos que necesitamos examinarnos. Señor, te doy gracias por lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. No sabemos el futuro, pero sabemos que está en control de todo. Estás en control de todo, Señor, y queremos darte todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo en su muerte, su sacrificio en la cruz por nosotros. Y una cosa que quiero resaltar de lo que compartió Díaz, de que nosotros, cuando venimos a la iglesia, ¿por qué estamos aquí? ¿Verdad? Estamos aquí para solo recibir o estamos aquí también para dar. Y no es que nosotros obviamente somos las manos y los pies de Jesucristo aquí en la tierra y queremos ayudar. Hay personas que vienen con necesidades y todo y queremos ayudar a las personas. Pero si tú realmente estás en Cristo, debes venir con la actitud no solamente de recibir, sino de dar también, de ver cómo tú puedes servir a otros. El cristianismo en realidad no es, como dijo, no es solo... El cristianismo no es algo que nosotros hacemos para Dios, sino algo que Dios hace por nosotros. Él ya pagó el precio y nos llama ahora a estar en unión, en una relación con Él. Así que ahora es algo no que tenemos que hacer, sino algo que tenemos el privilegio de hacer. No es una obligación,
no es una religión, sino es una vida de adoración y gratitud a nuestro Salvador. Así que si hay áreas en tu vida donde tú necesitas arrepentirte, hay cosas, mientras Él estuvo hablando, ¿verdad? Quizás el Espíritu Santo te habló y reveló un pecado en tu vida. Es un tiempo para confesar eso ante Dios. Y luego, si eres creyente en el Señor Jesús, puedes pasar para tomar primero del pan y luego de la copa para recordar el cuerpo entregado de Cristo y su sangre vertida en la cruz por nosotros. Cristo es un Dios grande y poderoso, un Dios que nos ama y dio su vida por nosotros para que ahora tengamos, si estamos en Jesús, tenemos el privilegio de servirlo, de adorarlo, que eso salga como una reacción en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros. No es obligación, sino es respondiendo en amor, en gratitud por su gran amor, su gracia por nosotros. Vamos a cantar este canto. Cada versículo, como comentó Gedías, cada versículo, cada carta a las 7 iglesias termina con esa frase: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habla de los oídos del corazón, de nuestro corazón, ¿verdad? Si realmente vamos a oír lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere decirnos. Así que les animo también a tomar unos momentos nada para reflejar y escuchar la voz del Señor por medio de su palabra, que Él te hable, que te convenzca, que te reprende, que te anime. Así que vamos a participar en la cena, Señor. Gracias, te alabamos, Señor, tú eres bueno. Ven, oh Señor, ven Espíritu Santo, háblanos, Señor. Ayúdanos a ver nuestros corazones, examinarnos ante ti. Señor, gracias por el privilegio que tenemos para servirte. Tú eres bueno, no hay nadie como tú. En tu nombre, Señor.